Hola opoguerreros. Resumen de la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre, medidas de protección integral contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales. Su estructura es la siguiente. Título 1, medidas de sensibilización, prevención y detección. Título 2, derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Título 3, tutela institucional. Título 4, tutela penal. Título 5, tutela judicial. Del estudio de la ley extraemos los siguientes puntos más importantes. 1. Se entiende por violencia de género, a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004 la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. La violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 2. El Gobierno del Estado aprobó un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. 3. Esta ley prevé medidas de sensibilización, prevención y detección, en el ámbito educativo, en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación, en el ámbito sanitario. 4. A nivel educativo, entre otras cuestiones, esta ley prevé que las administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Que el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional. 5. La publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio se considera publicidad ilícita. Estarán legitimados para ejercitar ante los tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. El Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada comunidad autónoma. El Ministerio Fiscal. Las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. 6. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Promoverán e impulsarán las administraciones sanitarias actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. Se creará, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, una comisión contra la violencia de género que apoye técnicamente y oriente la planificación de las medidas sanitarias citadas, evalúe y proponga las necesarias para la aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la erradicación de esta forma de violencia. Estará compuesta por representantes de todas las comunidades autónomas con competencia en la materia. Remitirá un informe anual al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer. Al Pleno del Consejo Interterritorial. 7. A todas las mujeres víctimas de violencia de género se garantizan los siguientes 3 derechos. Derecho a la información. Derecho a la asistencia social integral. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 8. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La atención multidisciplinar implicará especialmente a. Información a las víctimas. b. Atención psicológica. c. Apoyo social. d. Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. e. Apoyo educativo a la unidad familiar. f. Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. G. Apoyo a la formación e inserción laboral. 9.
las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. 2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 3. Los colegios de abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género. 4. Igualmente, los colegios de abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas. 5. Los colegios de procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación particular. 6. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos. 7. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado. 10. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, a la extinción del contrato de trabajo. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. Y el tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de seguridad social y de desempleo. 11. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo tendrán derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la seguridad social por contingencias comunes, durante todo el periodo de suspensión de la trabajadora sustituida. Durante 6 meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, esta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo. 12. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 13. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. Se les suspenderá la obligación de cotización durante un periodo de 6 meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de seguridad social. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta. 14. En el marco del Plan de Empleo del Reino de España se incluirá un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. 15.
las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la administración pública competente, o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos. El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género. 16. La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo. La movilidad geográfica de centro de trabajo. La excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica. 17. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. 2. El importe de esta ayuda será equivalente al de 6 meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, el importe será equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo. 3. Estas ayudas, financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado, serán concedidas por las administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima. La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta ley. 4. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un periodo equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33%, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente ley. 5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género. 18. La Ley Orgánica 1/2004 crea los siguientes 2 órganos administrativos. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. A. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las administraciones con competencia en la materia. Es un órgano con rango de dirección general. Su titular estará legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta ley en colaboración y coordinación con las administraciones con competencias en la materia. B. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Le corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Remitirá anualmente al Gobierno y a las comunidades autónomas un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer, los tipos penales que se hayan aplicado, y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas. 19.
En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se establecerán unidades especializadas en esta materia. Deberán tener en cuenta el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. 20. Los planes de colaboración que elaboren los poderes públicos deberán implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales, organismos de igualdad. 21. En el ámbito de la Administración de Justicia se crea por la Ley Orgánica 1/2004. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El Fiscal de Violencia contra la Mujer. 1. En cada partido habrá uno o más juzgados de violencia sobre la mujer, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, juzgados de violencia sobre la mujer que extiendan su jurisdicción a 2 o más partidos dentro de la misma provincia. 2. El fiscal general del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como delegado, un fiscal contra la violencia sobre la mujer, con categoría de fiscal de sala. En la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, concretamente en el artículo 153, se trata más en profundidad la violencia de género. El propio articulado expresa de la siguiente forma el supuesto como. Título 3. De las lesiones. Artículo 153. 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Número 1 del artículo 153 redactado por el número 83 del artículo único de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO octubre de 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE. 31 de marzo, vigencia. 1 de julio de 2015. 2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años. La referencia al término, persona con discapacidad necesitada de especial protección, ha sido introducida en sustitución de la anterior referencia al término, incapaz, conforme establece el número 258 del artículo único de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO octubre de 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE. 31 de marzo, vigencia. 1 de julio de 2015. 3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el juez o tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Artículo 153 redactado por el artículo 37 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. BOE.
29 de diciembre, corrección de errores, BOE. 12 de abril de 2005, vigencia. 29 de junio de 2005. Cabe destacar un trabajo curioso desarrollado con fecha del 25 de junio de 2018, titulado como Terrorismo organizado contra el terrorismo machista. Desde el 07 de junio de 1968 hasta el 16 de marzo de 2010, la organización terrorista ETA mató a un total de 864 personas y deja más de 7.000 heridos. En casi 50 años hasta hoy, un grupo organizado terrorista y armado deja un gran río de sangre, pero si lo comparamos con otros datos de interés, vemos que la banda organizada deja oficialmente las armas y matar, pero aparece una nueva forma de terrorismo, el terrorismo machista. Desde 2004 hasta el 2017 transcurre un total de 13 años y un total de 907 víctimas mortales con cientos de miles de heridos. Es curioso que una banda terrorista organizada en 50 años es superada por 43 víctimas en tan solo 13 años. El neoterrorismo en nuestras casas llegará a su fin en cuestión de tiempo, educación, concienciación y cultura hacia las nuevas generaciones. Cuando agredes a una mujer dejas de ser hombre y cuando agredes a un hombre, dejas de ser mujer.